Ahí está. Bueno, seguimos. Esta es la segunda parte. Les decía que les iba a contar las propiedades del signo. El signo lingüístico, como dijimos, que tiene dos componentes, que son, por un lado, el significante y por el otro, el significado. Así yo tengo, por ejemplo, la palabra amor, el significado va a ser ese, y el significante puede ser un corazón. O también puede ser la misma palabra. Ahora, como esto en nuestro idioma va a ser ese el significante, pero si yo voy al idioma inglés, la misma palabra, el significado va a ser el mismo, pero el significante, si yo uso el corazón, va a ser igual, pero si uso la palabra, va a ser diferente, porque va a ser love, por ejemplo. Ese va a ser el significante. Eso me da la propiedad de que el signo es arbitrario. Esa es una de las propiedades del signo, la arbitrariedad. La arbitrariedad. Eso quiere decir que en cualquier circunstancia va a ser diferente, por eso el signo es arbitrario. Eso se da también en los discursos sociales. ¿Vieron cuando alguien dice algo y lo dice en un determinado contexto, pero después los periodistas tienen la costumbre de sacar lo que dice y llevarlo a otro contexto? Entonces, eso es porque justamente la palabra y que está implícita en el signo lingüístico es arbitraria. Y que fuera de ese contexto puede significar otra cosa. Entonces, esa es una de las propiedades del signo, la arbitrariedad. Eso quiere decir que por convención social nosotros sabemos que, por ejemplo, en inglés la palabra amor se escribe love, en castellano va a ser amor. Si a mí se me ocurre usar como significante la misma palabra, va a cambiar de un lugar a otro. Por eso se dice que el signo es arbitrario. Otra de las propiedades que tiene es la mutabilidad. La mutabilidad y la inmutabilidad. Primero vamos a definir lo que es inmutabilidad. ¿Qué es la inmutabilidad? In es sin, mutabilidad sería movible o cambio. Entonces, en este caso inmutabilidad sería sin cambio. ¿Qué quiere decir eso? Que la lengua o el idioma no tiene cambio. Si bien es un conjunto de signos organizados, esto es un libro y yo no le puedo cambiar el significado. No puedo decir que para mí esto ya no se va a llamar más libro, que de aquí en adelante esto se va a llamar, por ejemplo, cajón. No puedo, porque está establecido convencionalmente por las reglas y normativas de la lengua que esto es un libro. Yo no puedo cambiar eso. Entonces, a esa propiedad se le llama mutabilidad. ¿Por qué? Porque si yo tengo que escribir la palabra libro, la voy a escribir así, libro. Y esa va a ser la linealidad de las letras y de cada uno de los grafemas que integran esa palabra. Cada una de estas letritas es un grafema, que a su vez tiene un fonema porque suena de una determinada forma. Se escribe de una determinada forma y suena de una determinada forma. Eso se llama grafema, lo escrito, y el sonido fonema. Y entonces esto dice el libro. Yo no puedo ahora, porque a mí se me antoja decir que acá dice libro. Porque acá dice Broly, no dice libro. Yo no puedo cambiar eso. Así como no puedo cambiar el significado y puedo decir que esto va a significar cajón, tampoco puedo cambiar el orden de la palabra, porque significa libro se escribe así y así tiene que seguir escribiéndose. Esa es la propiedad de inmutabilidad, es decir, que no cambia a través del tiempo. Ahora, lo que sea mutabilidad, la mutabilidad tiene que ver
con el cambio de la cultura, con el cambio de las tradiciones sociales, con el cambio que va sufriendo evolucionándose en la lengua. Es decir, por ejemplo, la palabra boliche. Ahora se dice boliche a un lugar donde van todos a bailar. Pero en el tiempo de los abuelos míos, boliche se decía a un bar donde los hombres iban a jugar al billar, a la taba y a tomar. Entonces, eso fue cambiando. ¿Por qué? Por la moda, por el cambio de costumbre, por el cambio de tradiciones. Y entonces las palabras también van cambiando. Así también los términos, por ejemplo. Si vamos, no vamos a ir a algo tan desconocido como puede ser, por ejemplo, lo que usan ustedes los jóvenes. Es decir, en un momento cuando alguien se ponía a bailar muy romántico con otro, se decía que chapaban. Ahora se puede decir que transan o que tienen no me acuerdo ahora, es un trance o otro término que usan, pero es decir, no tiene, más o menos tienen lo mismo significado, es chapar, transar, apretar, pero va a ser diferente, es decir, el significado va a ir cambiando a medida que las generaciones vayan cambiando. A eso le llamamos la propiedad de mutabilidad, es decir, cómo se va moviendo o cambiando. Antes, chorro, yo decía chorro, hace 50 años atrás era el chorro de agua nomás. Ahora yo digo chorro, es el chorro que se dedica a robar. Entonces, eso hace que se produzca esta propiedad del signo que es la mutabilidad, que es la que va cambiando con los cambios sociales, con las tradiciones, con la cultura, con la economía, con los movimientos globalizados, con las redes sociales, con la comunicación y con todas las circunstancias que hay. Tiene entonces tres propiedades: la arbitrariedad por un lado, la mutabilidad y la inmutabilidad. Esas son las propiedades del signo lingüístico. Y ahora vamos a ver, antes de seguir, vamos a hablar un poquito sobre lo que es las competencias lingüísticas. Hoy hablábamos en el circuito de la comunicación que para que este circuito se cumpla, el emisor emite y produce un mensaje y el receptor lo descifra, lo entiende, lo decodifica. Pero para que se produzca eso, ambos tienen que compartir la misma competencia lingüística. ¿A qué le llamamos competencia lingüística? Le llamamos competencia lingüística no a una carrera de lengua, sino a la capacidad que tienen los dos en el uso y conocimiento de una lengua. Entonces, todo esto se da en un determinado contexto y para que se produzca este circuito, que nosotros le llamamos retroalimentación, dijimos hoy, tienen que tener ambos, tanto el emisor como el receptor, las mismas competencias lingüísticas. ¿Cuáles son esas competencias lingüísticas? En primer lugar, la competencia, en realidad son competencias comunicativas, no lingüísticas. Me equivoqué acá, son comunicativas. La lingüística es la primera. Son competencias comunicativas. La lingüística es la primera y como lo indica su nombre, tiene que ver con el conocimiento de la lengua, ¿no? ¿A qué se refiere el conocimiento de la lengua? A el uso de las normas y reglas que rigen un idioma para que sea correcto. Entonces, ambos tienen que tener el mismo conocimiento de la lengua. Después tienen tienen que tener también una competencia paralingüística. ¿Qué es paralingüística? Para es un prefijo griego que significa al lado de, alrededor de, junto a. Por eso decimos parabrisas, paragolpes. Y acá decimos
competencia paralingüística. Es decir, ¿qué es paralingüística? Todo lo que está alrededor o al lado o junto a el lenguaje hablado. Cuando decimos lenguaje, o sea, a la lengua hablada, que puede ser escrita también, pero las competencias paralingüísticas se van a ver por excelencia en la oralidad, no así en la escritura. Entonces, paralingüística quiere decir todo lo que acompaña a un mensaje. Y ahí yo puedo ver, por ejemplo, la postura, el gesto, la mirada, los signos. ¿Cómo me doy cuenta si alguien está malo? Porque va a cambiar el tono de la voz, va a cambiar la mirada, va a cambiar los gestos. Eso es competencia paralingüística, que también tanto el emisor como el receptor van a compartir. Si alguien está por reventar de rabia y el otro no se percata, no se da cuenta, directamente este circuito no se va a cumplir porque no va a descifrar el mensaje, no le va a poder contestar a la altura. Entonces, esta es la competencia paralingüística. Después tenemos otra competencia que es la cultural. Me equivoqué acá. Cultural. La competencia cultural, la competencia ideológica. Bueno, ¿qué es la competencia cultural? Es el conjunto de conocimientos que pueden venir por estudio o por experiencias. Es decir, el conjunto de conocimientos que puede tener una persona del mundo en el que vive, de la sociedad, de todo lo que lo rodea. Entonces, si es una persona culta, ya sea por experiencia o por estudio, y la otra es totalmente analfabeta, tampoco se va a cumplir este circuito de comunicación, a menos que el estudioso se ponga a la altura del otro y logre descifrarlo o logre interactuar con el otro. Y la competencia ideológica es la competencia de valores y de ideas que puede tener una persona con respecto a los temas o a los valores ideales, morales, éticos que rigen una sociedad, ¿no? Religiosos, que tienen que ver con la ideología propia de cada persona. Y no voy a poner ahí, por ejemplo, un ateo con una persona sumamente creyente, porque es seguro que este circuito no se va a cumplir, porque no se van a poner de acuerdo. Después tenemos acá dentro de estas competencias dos cosas a considerar, que son las determinaciones, si bien no son competencias, pero son factores que pueden incidir en que esto se cumpla o no se cumpla. Y que son, por ejemplo, las determinaciones discursivas, que es cómo una persona va a tener la facultad o la preparación para adecuar un mensaje de acuerdo a la situación comunicativa. Determinaciones discursivas. ¿Qué significa eso? Que uno tiene que estar preparado para enviar mensajes de acuerdo a la situación comunicativa. O sea, yo no voy a dejar una carta formal en mi casa para pedir que compren carne, pero sí tengo que mandar una carta formal al rector del instituto. No le puedo mandar una esquela. Entonces, las determinaciones discursivas tienen que ver con la capacidad y conocimiento de la lengua para adecuar los mensajes a la situación. Y después, la otra es la restricción psicológica. La restricción psicológica, que esto tiene que ver con que una persona que no está en condiciones, es decir, que no está psicológicamente normal, no puede entablar una relación de comunicación con otra que sí lo está, porque obviamente no se van a poner de acuerdo. Alguien que está con los patitos desalineados no puede conversar directamente en forma coherente con otro.
Bueno, hasta ahí tenemos lo que es el circuito de la comunicación, los elementos, las competencias. Después, otros términos a tener en cuenta que también les quiero contar. Espero que hayan entendido esto de las competencias. Vamos a aclararlo entonces. La competencia lingüística, que es la que tiene que ver con el conocimiento del idioma o de la lengua. La paralingüística, con la que tiene que ver con la interpretación de los gestos, signos, miradas. La cultural, con los conocimientos que tiene sobre el mundo. La ideológica, con las ideas y valores que tiene frente al mundo. Y las determinaciones discursivas, la capacidad para adecuar los mensajes a una situación, y las restricciones psicológicas, que son la capacidad mental que puede tener una persona para sostener una conversación. Ahora, por ejemplo, vamos a definir otros términos que tienen relación también con la comunicación y que tienen que ver con las formas de comunicación que pueden aparecer en un estrato o un medio social. Las formas de comunicación, que pueden ser, por ejemplo, intrapersonal, interpersonal. Ustedes ya saben que personal se refiere a persona. Intra, que es esta, tiene un prefijo griego que significa dentro, es decir, es dentro de la persona. Y es la conversación cuando nosotros estamos meditando, conversando con nosotros mismos. Podemos decir que es una comunicación intrapersonal. Y interpersonal, inter quiere decir entre, que también es un prefijo griego. Entonces es entre personas, que es la más habitual. Después tenemos la comunicación institucional, que es la que se puede dar en una empresa de trabajo, por ejemplo en la escuela, en un club. La comunicación institucional. Y después tenemos la última, que es la comunicación masiva, que tiene que ver con los medios de comunicación, en este caso con la radio, la televisión, las redes sociales, y todas las redes como son Instagram, TikTok y todo eso que ustedes manejan. Entonces, estas son las distintas formas de comunicación. La intrapersonal, la interpersonal, la institucional y la masiva. La intra es la comunicación conmigo mismo, la interpersonal es la comunicación con otras personas, la institucional es la que se da en una institución, como lo indica su nombre, como un club, una escuela, una asociación. Y la masiva, la que tiene que ver con los medios masivos de comunicación, como son los diarios, la radio, la tele, las redes, etc. Bueno, eso hasta ahí las formas de comunicación. Después tenemos, digamos, otros conceptos que tienen relación con la comunicación y que tienen que ver también con la lengua, que son, por ejemplo, el dialecto, el cronolecto, el idiolecto y el sociolecto. Bueno, ¿qué es el dialecto? El dialecto tiene que ver con la zona en la que se habla, es decir, tiene que ver con el lugar en donde se manifiesta una lengua y que va a tener ciertas características. Un país, por ejemplo, va a tener toda una misma lengua, pero en ciertos lugares va a tener características específicas. Hay lugares en donde el dialecto cobra tanta vida que hasta tiene las características de una misma lengua, como sucede en España con el dialecto gallego, por ejemplo. Después el cronolecto, esto tiene que ver con la región entonces. El cronolecto, como su palabra lo indica, crono es tiempo, tiene que ver con la edad. Entonces, por ejemplo, no todas las personas hablan de la misma manera.
porque tiene que ver con la edad, con la cultura, por ejemplo. Los niños usan una manera de hablar. Vieron que los niños normalmente hablan como hablan los dibujitos animados. Usan el tú, que nosotros no usamos, por ejemplo. Y repiten palabras que no son propias de nuestra lengua porque justamente asimilan lo que miran en los dibujitos. O también ellos le ponen nombres a sus juguetes, nombres a sus juegos, y entonces eso hace que tengan una jerga particular. Los adolescentes también, porque vieron que dicen qué onda, en lugar de decir qué tal, hola, ¿cómo estás? Es qué onda, loco. Eso no le van a decir, por ejemplo, a una persona mayor. Los adolescentes le dicen hola, loco, o che, loco, o vieja, por más que sea varón, y dicen ¿qué haces, vieja? No le interesa el sexo de la palabra o el género de la palabra, sino que dicen ¿qué haces, vieja? Y el otro es un varón. Es propio de los adolescentes, es decir, ellos también tienen una jerga, cuando que en realidad los adultos usan más la lengua general o la estándar, como podríamos decir. Entonces, el dialecto tiene que ver con la región, el cronolecto tiene que ver con la edad. Y el idiolecto tiene que ver con las ideas, justamente con la ideología que cada uno maneja. Y eso hace que se agrupen distintas personas que muchas veces tienen la misma ocupación, como pueden ser, por ejemplo, grupo de sacerdotes, grupo de pastores, grupo de profesores, grupo de ingenieros, y que en su comunicación utilizan esta misma jerga, ¿no? Y después el sociolecto, que tiene que ver con las clases sociales o los estratos sociales, y cómo en determinado estrato social, con, digamos, poderío económico más sustentable, pueden hablar de una manera más culta, a veces, no siempre. No siempre sucede esto. Y otras veces, justamente, el que tenga un estrato social más bajo o porque tiene recursos económicos más bajos, utilizan otra lengua. Esta podríamos decir que es una clasificación. Después tenemos otra clasificación que clasifica la lengua según la circunstancia lingüística o según el aspecto social. Que le decimos niveles de lengua. Niveles de lengua. Y ahí tenemos, por ejemplo, los niveles de lengua. Yo sé que esto es mucha carga de informatividad para una clase, pero no podemos deshilacharla en menos. Yo les voy a subir el video y ustedes total lo pueden mirar todas las veces que quieran, y después con la ejercitación lo van a entender. No les subí clase la semana pasada porque estaba enferma. Entonces me estoy desquitando en esta clase. Pero acá los niveles de lengua se clasifican en dos también. Circunstancia lingüística y el otro es de acuerdo al aspecto social. Bueno, ahí no sé si alcanzan a ver la pizarra. A ver, de acuerdo acá a los niveles de lengua voy a borrar la parte de arriba porque necesito escribir, la pizarra se me hace chica. Entonces, de acuerdo a esto que es la circunstancia lingüística, podemos decir que tenemos una lengua que puede ser literaria o no literaria. ¿Qué significa eso?